Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Descendemos de una raza de valientes, predicamos profecía y el amor. Nuestro lema es dar la última advertencia a un mundo que está sin Salvador. Nuestros padres se llamaron los valdenses, que sufrieron angustia y dolor, y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaban la santa ley de Dios. Ya no son 12, 70 o 120, que decimos Maranata sin cesar, sino ejército que espera ansiosamente la segunda venida de Jesús, para ser un buen obrero diligente. Los 3 ángeles debemos predicar un mensaje que es la verdad presente, que nos guía hasta el santuario celestial. Descendemos de una raza de valientes, predicamos profecía y el amor. Nuestro lema es dar la última advertencia a un mundo que está sin Salvador. Nuestros padres se llamaron los valdenses, que sufrieron angustia y dolor, y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaban la santa ley de Dios. Y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaban la santa ley de Dios. Bueno, es para mí un placer poder estar nuevamente con ustedes a través de el canal de Juan 17.3. Vamos a seguir, por la gracia del Señor, con esta serie de conferencias que venimos tratando acerca de la profecía. Y como siempre, antes de empezar, debemos hacer lo que hacía Daniel, ¿no? Y es clamar sabiduría a Dios, porque a menos que el cielo ilumine nuestras mentes, va a ser imposible para cada uno de nosotros comprender las profecías, los símbolos, los eventos del Apocalipsis y Daniel. Así que vamos a colocarnos de rodillas. Amante Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, perdona mis faltas, mis imperfecciones de carácter, y permite, Señor, que podamos ser restaurados en tu misma imagen. Sabemos que pronto tu Santo Hijo va a venir a esta tierra y que estamos viviendo en medio de los eventos finales. Permítenos, Padre, experimentar santidad. Apártanos como un pueblo escogido, Señor, para ti. Danos tu bendición y permite que podamos recibir la preparación necesaria para encontrarnos con el Rey de Reyes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la verdad es que disfruté bastante sacando este tema, me edifiqué mucho. Espero que también cada uno de ustedes pueda ser edificado en el día de hoy, que podamos aprender. Todos estamos aprendiendo, no hay nadie que tenga la suma de la verdad, la totalidad de la verdad. Solo Dios tiene la totalidad de la verdad, solo Él es omnisapiente,
infalible. Todos los seres humanos estamos sujetos a equivocaciones, pero de lo poco que el Señor nos da, o más bien de lo mucho que nos da en su misericordia, y de lo poco que nosotros debemos en nuestra propia experiencia estar convencidos que sabemos para que Él nos pueda dar más de su gracia, vamos a compartir en el día de hoy. Quisiera empezar con un pasaje de la Escritura muy bonito y está precisamente en el libro de Daniel. Está en el libro de Daniel en el capítulo 10 y el versículo 11. Ahora me parece muy especial este pasaje de la Escritura porque el que da testimonio de Daniel es el mismo Dios, de la humildad de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 11 nos dice, me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie, porque para ti he sido enviado ahora. Ahora, qué interesante esto que me dice acá en el libro del profeta Daniel. Es muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque dice que el mismo Dios del cielo da testimonio de que Daniel es un varón muy amado. La pregunta es, ¿por qué es que el Señor ama tanto a Daniel? Bueno, por su humildad. Si ustedes miran la oración de Daniel 9, Daniel nunca se excluyó de aquellos que estaban pecando contra el Señor, sino que Daniel siempre se incluyó, aunque vivía una vida santa, aunque tenía una vida de testimonio, se incluyó entre el pueblo que estaba haciendo las cosas mal. Y en Daniel 9, Daniel dice, la oración de Daniel dice, hemos pecado, hemos prevaricado contra ti. Y eso es una característica de un verdadero profeta. Un verdadero profeta no tiene aires de santidad. Los demás ven su santidad. Los que están a su alrededor perciben su santidad. Los que están a su alrededor sienten la influencia del Espíritu que mora en él. Pero él mismo no tiene un concepto alto de sí mismo. Y por eso el Señor le llama a Daniel, en Daniel 10:11, varón muy amado. ¡Qué bendición! Es por esa humildad que el Señor le reveló las profecías a este gran profeta, los eventos finales. En el libro Proverbios, capítulo 11, versículo 2, dice algo muy interesante. Con el orgullo viene el oprobio. ¿Qué palabra esta? Con el orgullo viene el oprobio y con la humildad la sabiduría. Qué interesante. Esto me dice por qué el Señor amaba tanto a Daniel. En Proverbios 11:2 me dice que con el orgullo. Otras versiones dicen algo interesante. Dice con la arrogancia. La arrogancia. ¿Quién es una persona arrogante? Bueno, una persona arrogante es una persona que cree saberlo todo. Es una persona que no acepta consejos. Es una persona que cree que siempre tiene la razón. Es una persona que cree que es infalible. Es una persona que cuando se expresa de los demás, aún en las profecías, dando la teoría de las profecías, lo hace de manera despectiva y no hay un mensaje redentivo en sus palabras. Esa es una persona arrogante, orgullosa, ¿no? Entonces acá me dice algo muy interesante. Con el orgullo viene el oprobio. Así que si somos orgullosos delante del Señor y delante de nuestros prójimos y no reconocemos nuestras faltas y nuestras equivocaciones, luego del orgullo lo que va a venir es el oprobio, la caída. Esa es una consecuencia, el oprobio es una consecuencia del orgullo. Con el orgullo viene el oprobio y con la humildad la sabiduría. Así que Daniel fue un varón muy amado y le fue dada sabiduría para entender las profecías, para recibir muchas de ellas, aunque otras no las comprendió,
pero muchas las entendió, recibió sabiduría por una sola cosa: humildad. Un atributo de los frutos del Espíritu, la humildad. Así que para que podamos comprender las profecías de Daniel y el Apocalipsis, es importante que siempre mantengamos una actitud humilde. Que el conocimiento no nos vuelva jactanciosos, que el conocimiento no nos haga creer que estamos por encima de los demás, que el conocimiento no nos haga creer en ningún momento que por la teoría de las profecías, por la teoría de la verdad, nosotros estamos en una posición mucho más exaltada y con privilegios más grandes y con el favor de Dios que todos aquellos que nos rodean. Aquel que predica las profecías de la Biblia de acuerdo al orden evangélico tiene una actitud humilde y siempre tiene un concepto de sí mismo no por encima de los otros, sino más bien abajo de los otros. Romanos capítulo 12, versículo 16 dice algo interesante y me parece muy importante que nosotros podamos comprender esto que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino amables con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Qué interesante esto, dice acá, unánimes entre vosotros, no seáis altivos. Ahora, noten que acá hay algo bien interesante, un principio, y este es un principio para la iglesia entera. Pero este principio que es dado para la iglesia entera, si es dada para toda la iglesia, imagínense cuánto más para aquellos que predicamos las profecías. Nosotros que predicamos las profecías tenemos que apropiarnos de este principio y llevarlo a nuestra vida para que las palabras que salen de nuestra boca, las profecías que les damos al mundo, entonces el Espíritu del Señor pueda obrar para transformar los corazones. Y el principio es el siguiente: unánimes entre vosotros, unidos. Pero dice algo interesante. ¿En qué es que debemos unirnos? No seáis altivos, no seáis arrogantes, sino amables con los humildes. Qué interesante esto. Señala el Señor que no seamos altivos, no seamos arrogantes, pero luego de que me dice eso, me dice que el principio que debe tener todo aquel que predica profecía, que predica el mensaje del Señor, que predica los eventos finales, que llama al mundo a prepararse para la crisis venidera, es uno: amable con los humildes. Interesante. ¿Cómo tratamos nosotros a los que no comprenden fácilmente? ¿Cómo tratamos nosotros a los que difieren en algo de lo que enseñamos? Es bien importante esto. ¿Cómo tratamos nosotros a una persona cuando no nos gusta algo de su carácter? Bueno, aquí hay un principio. Unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino amables con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Así que hay un principio bien hermoso. Y es que cuando entendemos realmente las profecías dentro del contexto de la preparación para la crisis final, en una relación íntima con el Señor, no hay altivez y aprendemos a soportar a los que están a nuestro lado, al hermano que se equivoca, al hermano que no entiende tan fácil las cosas. Hay que aprender a soportar. Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, sino amables con los humildes. Qué bonito que cada persona que predica profecía pueda tomar este principio y lo pueda aplicar en su vida, porque estos son los principios para poder comprender y predicar las profecías. En el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, después de ser humildes,
de no ser altivos y de aprender a tratar con amabilidad a los humildes, de no tener un concepto alto por el conocimiento que tenemos. Entonces, Deuteronomio 29:29 dice algo que va a ocurrir en la vida de aquel que estudia las profecías con propósitos redentivos para sí mismo, para su casa y para los que lo rodean. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que ahora, después de que tenemos esos principios en nuestra vida, que finalmente son los frutos del Espíritu, aprender a tratar al prójimo, soportarlo, no aplastarlo, no humillarlo, dejar la altivez, la arrogancia, el Señor dice que las cosas que son secretas le pertenecen a Él, pero dice que todas las que Él ha revelado nos las entrega a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y el libro de Apocalipsis es precisamente una revelación de Dios. El libro de Daniel es otra revelación de Dios. Así que el Señor nos va a revelar las grandes profecías, los grandes eventos, los acontecimientos que anuncian que su Santo Hijo vendrá pronto a esta tierra. Viene algo muy importante que cada uno de nosotros debe entender. Y en el día de hoy vamos a estudiar, a mí me correspondió el vientre y los muslos de la estatua, de aquella gran estatua que vio el rey Nabucodonosor en un sueño. En el día de ayer pudimos ver por uno de nuestros hermanos lo que decía acerca del pecho y los brazos de plata. Y a mí me correspondió el vientre y los muslos de bronce, de aquella gran estatua que vio el rey Nabucodonosor en un sueño. Y nos dice en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 39, hablando de este reino, del reino de bronce, que representa el reino de Grecia. Otro tercer reino de bronce dominará en toda la tierra. Así que el Señor le mostró a Nabucodonosor esa gran estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, pero luego le habló de un tercer reino y dice que ese reino era de bronce, inferior al oro y a la plata. Ya sabemos nosotros por los temas anteriores que la cabeza representa a Babilonia, pues Daniel le dice, tú eres aquella cabeza de oro. Sabemos que luego el pecho y los brazos representa al reino que vino después de los babilonios, que conquistó el mundo de su tiempo, los medos y los persas. Pero ahora vamos a enfocarnos en el tercer reino, y es el reino de bronce que representa el vientre y los muslos. Después, otro tercer reino de bronce dominará en toda la tierra. Ahora, es importante esto que dice acá en el libro de Daniel 2:39. Un tercer reino que dominará toda la tierra. Quiere decir que este reino, el reino de los griegos, iba a ser un reino que iba a tener alcance mundial. Iba a conquistar literalmente a todo el mundo conocido de su tiempo. La Escritura dice, el profeta dice, dominará en toda la tierra. Iba a tener dominio global. Y podemos ver nosotros acá el reino de los griegos. Y el reino de los griegos tiene algo interesante. Conquistó toda la tierra en muy poco tiempo, 163 años de dominio. Del año 331 al año 168 a.C. Eso realmente no fue mucho el tiempo de duración de control mundial del imperio griego. Pero en tan poco tiempo el imperio griego logró conquistar a todo el mundo conocido.
Y hay algo muy interesante, y es que los griegos hicieron un trabajo no solamente de conquista política, sino que también conquistaron el mundo y lo influenciaron con su filosofía, con su forma de culto, con sus costumbres, con sus ritos, con sus dioses. Hay algo bien interesante en la Biblioteca Histórica, libro 17, capítulo 12, dice lo siguiente. El historiador: estoy persuadido de que no hubo nación, ciudad o gente a donde no hubiera llegado su nombre. Hablando de los griegos y de Alejandro Magno. Por eso Daniel 2:39 dice: habrá un tercer reino que dominará toda la tierra. Y la historia dice que no hubo un solo lugar a donde no llegara el nombre de Alejandro Magno y su reino. Los griegos. Los griegos invadieron literalmente todo el mundo con su cultura. No solamente con su política, sino con su cultura, con toda su cultura. Y va a ser muy interesante que nosotros podamos estudiar en esta mañana eso. Porque vamos a estudiar acerca de la cultura pagana de los griegos. La cultura pagana. ¿Qué creían los griegos? ¿Y qué influencia tuvo en que ellos conquistaran todo el mundo de su tiempo? Porque quiero decirles que la cultura griega, la filosofía griega y las doctrinas griegas se ha diseminado por todo el mundo hasta hoy día. Vamos a verlo en el día de hoy a través de la palabra de Dios. Entonces, para empezar, los griegos, como podemos ver acá en la diapositiva, tenían 3 deidades paganas. Exactamente 4, ¿no? Que eran las principales. Encontramos a Zeus, a quien se le considera el dios mayor, ahí lo podemos ver en la gráfica. Zeus, el dios del trueno, ese es el dios principal, por así decirlo, la deidad principal, el que gobierna allá en el panteón de los dioses. Luego encontramos a Poseidón, hermano de Zeus, y este es el dios de los mares. Así que Zeus es el dios del Olimpo, del cielo, el que gobierna y está por encima de todos los dioses. Pero ahora encontramos a Poseidón, que es el dios que gobierna en los mares, que tiene control sobre el mar. Y es hermano de Zeus. En tercer lugar encontramos a Hades, dios de la muerte y el inframundo. El inframundo era un lugar de tormento a donde aquellos que no habían recibido, por así decirlo, no se habían agraciado con los dioses, entonces eran enviados allá para pagar sus culpas. Era realmente para los griegos un infierno, un lugar de tormento. Entonces acá encontramos a Zeus, a Poseidón, a Hades, pero también encontramos a Hera. Y Hera era la diosa que gobernaba en el cielo. Era hermana y también esposa de Zeus. Y estos eran los dioses principales: Zeus, Hera, Poseidón y Hades, dios del inframundo y de la muerte. Así que vemos acá en la gráfica algunas cosas interesantes. Entonces ya sabemos que hay un dios principal que es Zeus. Encontramos a Poseidón, el dios de los mares. Encontramos a Hades, el dios del inframundo. Y encontramos a Hera, esposa de Zeus y reina del cielo. En la gráfica también vemos que hay otra diosa que se llama Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra. Ahora, hay algo muy interesante. En la cultura griega, en la parte de la religión de los griegos, ellos creían que cuando una persona, un mortal en esta tierra, hacía obras
grandes, obras dignas, se agraciaba con los dioses y los dioses lo convertían en un dios minúsculo. Es decir, que cuando ese hombre, vamos a colocar, por ejemplo, en la filosofía griega, en la cultura griega, hay un hombre que se llama Perseo. Perseo se considera que es hijo de Zeus. De paso, este dios de los griegos es un dios que vive dejando hijos por todo lado con las mortales. Ese es el famoso dios de los griegos, ¿no? Así se lo describe en la mitología griega. Ahora, hay algo interesante. Estos seres humanos que en la tierra de una manera u otra sobresalían, ya fuera porque fueran hábiles guerreros o porque fueran dadivosos o porque fueran sabios, entonces se creía que cuando morían ascendían al Olimpo de los dioses y se convertían en inmortales y se les daba el título de dioses. No con el mismo poder de Zeus, ni de Poseidón, ni de Hades, pero también llegaban a ser dioses y empezaban a ser adorados como dioses. Y esto es bien interesante. Y en ese orden de ideas, entonces la gente empezaba a adorar a esos dioses. Entonces tenemos acá, como parte de esos dioses, a Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra. Entonces, habían fechas especiales en las que se adoraban a estos dioses. Y a Atenea, ¿quiénes le suplicaban? ¿Quiénes le rogaban, le pedían a Atenea? Bueno, ella era la diosa de la sabiduría y de la guerra. Entonces, en la cultura griega, en la doctrina griega, se cree que cuando una persona iba a la guerra, entonces empezaba a elevar súplicas a Atenea para que le diera sabiduría de cómo cuadrar la estrategia para la guerra. Porque ella era la diosa de la sabiduría para poder hacer la guerra. Bien interesante. Se creía algo importante, se creía que los dioses del Olimpo se alimentaban de las oraciones de los mortales, de manera que las oraciones de los mortales iban hacia los dioses del Olimpo y por eso había tantos, pero tantos dioses. Encontramos también por otro lado a una diosa a la cual se le llama Afrodita, diosa de la lujuria y la sensualidad. Así que a esta diosa le consultaban todos aquellos que querían de una manera u otra tener una inclinación especial hacia la sexualidad con otra persona. Afrodita, esta era la diosa de la sensualidad y de la lujuria, la diosa del sexo. Luego encontramos por otro lado a Apolo, dios de la música y la profecía y la belleza. Apolo era el dios de las predicciones, que conocía lo futuro, supuestamente. Era el dios que conocía lo futuro, lo que estaba en el futuro, y podía predecir cosas. Pero este hombre Apolo, y es bien interesante esto porque, aparte de eso, de que era el dios que mostraba supuestamente las profecías, también era el dios de la música. Me llama mucho la atención porque se dice en la Escritura que Satanás dirigía los coros celestiales. Entonces dice que era el dios de la música, pero aparte de eso era el dios de la belleza. Ahora, hay algunas cosas acá que me parecen interesantes en la analogía con lo que es el carácter de Satanás, porque Satanás da falsas profecías, pero aparte de eso el pecado de Satanás consistió en que Satanás se creía hermoso, creía que debía recibir gloria, y en base a todo eso fue expulsado del cielo. Enaltecióse su corazón, dice la Escritura, a causa de tu hermosura. Y Apolo es el dios de la belleza, el dios de la música y el dios de la profecía. Qué interesante, que yo personalmente creo que tiene bastante similitud con lo que Satanás era. Luego encontramos a Deméter, y aquí la podemos ver en la gráfica. Deméter, que es la diosa de la fertilidad y diosa de los cultivos. Así que cuando una persona, un griego, sembraba una cosecha, entonces
este griego, esta persona, este agricultor, elevaba sus oraciones a Deméter, porque era la diosa que hacía producir la tierra, que prosperaba esa gran cosecha de trigo, esa gran cosecha de cebada, esa gran cosecha de maíz o de cualquier cosa que se sembrara. Así que las oraciones iban dirigidas a ella porque se creía que ella era la diosa que hacía que la tierra fuera fértil y que la tierra produjera y hubiera abundancia. Deméter. Encontramos también nosotros por otro lado a Hestia, diosa del hogar, y es interesante que esta Hestia, diosa del hogar, es la de las amas de casa. Esa es la diosa que le claman las amas de casa cuando estaban ajetreadas en la casa con oficios, y entonces a ella le claman para que las ayude en los quehaceres de la casa, para que las dirija para hacer todas las labores de la casa. Se creía que esta era la diosa de la cocina, de las cocineras, de las sirvientas. Eso se creía entre la cultura griega. Así que ellas, las que tenían labores domésticas, le clamaban a Hestia, la diosa del hogar. También encontramos nosotros por acá, bien interesante, a Ares, que es también dios de la guerra. Así que cada vez que los griegos iban a la batalla, empezaban a clamar para que Ares les diera la victoria sobre la guerra, Ares es el dios de la guerra, pero Atenea es la diosa que da la sabiduría para la estrategia. Así que Ares es el dios que da la victoria, Atenea la que da la sabiduría para hacer estrategias, para pelear en la batalla. Ahí podemos ver, así que ahora vamos a mirar en la gráfica el Olimpo de los dioses. Así que se creía que las grandes deidades, excepto Hades, que vivía en el inframundo, las deidades supremas estaban en algo llamado el Olimpo de los dioses, que era como el cielo para ellos, donde moraban los dioses. Pero cuando un mortal había hecho obras lo suficientemente buenas, había sido un hábil guerrero que libertó a un pueblo, o había sido un hombre que había ayudado mucho a las personas pobres y necesitadas, o había sido una mujer que había sido muy sabia, entonces para tomar decisiones en la tierra. Entonces cuando morían se creía que eran llevados por los dioses al Olimpo de los dioses, a donde moraban los dioses, al cielo de los dioses, y que allí entonces moraban con los dioses principales, con Zeus, Hera y ellos, los demás. Y entonces las personas en la tierra empezaban a ofrecer oraciones a esos dioses de acuerdo a cómo hubiesen vivido en la tierra. Entonces, por ejemplo, Ares, pues, dios de la guerra. A él le clamaban por victoria en la guerra. Ahora, a nosotros nos parece, hoy en día, cuando escuchamos esto y dice, bueno, piensa uno, ¿cómo puede ser que había personas que creyeran en estas tonterías? ¿Cómo es que los griegos, y cuando leemos en el pasado, cuando de pronto vimos películas de la cultura griega, uno dice, bueno, pero qué ficción? Bueno, yo quiero decirles que no era ficción. Realmente la gente creía en eso. Y uno dice, ¿cómo podían creer en estas cosas? A partir de ahora vamos a mirar algunas cosas muy interesantes, porque hoy en día la cultura griega en cuanto a religión permeó el mundo entero. Y uno dice, ¿y esas tonterías que creían los griegos? Bueno, esas tonterías también hoy en día las está creyendo el mundo. La gran mayoría de las personas hoy en día creen en lo mismo que creían los griegos. Vamos a mirarlo. Vamos a poner, por ejemplo, acá, porque a nosotros se nos dice en Apocalipsis 17 que hay una gran ramera, una mujer, una iglesia, que tiene una copa en su mano, y esa copa está llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación,
pero dice algo interesante, dice que con esa copa está embriagando a las naciones. Y en la diapositiva hay algo interesante, voy a citarlo de nuevo, y encontramos en la diapositiva a Deméter, diosa de los cultivos y la fertilidad. ¿Sabían ustedes, apreciado amigo y hermano que me escucha, sabían ustedes que también en el romanismo, en la iglesia profesa cristiana más grande que existe hoy en el mundo, en la iglesia católica romana, también adoran a alguien y se le elevan oraciones al que se considera el Dios de los cultivos? Bueno, aquí está, lo podemos ver en la gráfica, a San Isidro Labrador, santo español. Fue canonizado en 1622. Y esto es bien interesante, cómo fue que la Iglesia Católica adoptó todas estas costumbres de los griegos. Bueno, porque la cultura griega se expandió por todo el mundo. Luego del imperio de los griegos vinieron los romanos, y los romanos adoptaron toda esa cultura, y luego de los romanos surgió la Iglesia Católica Romana, que de hecho se le llama Católica Romana porque trae las mismas costumbres de los romanos y los romanos de los griegos. Y entonces hay un santo, o hay algo que se hizo, que hizo la Iglesia Católica a través de los papas. Como los papas se considera en la tradición católica, se considera que son infalibles. En la escritura católica, en la tradición católica, se considera que los papas son infalibles. Así que los papas empezaron a hacer algo que se llama canonizar. ¿Y qué es eso de canonizar? Bueno, que se toma a una persona que ha sido aparentemente buena, justa, y después de que muere, entonces se la canoniza. ¿Y qué es eso de canonizar? Que ahora se le atribuye la virtud de que a esa persona se le puede, el honor de que a esa persona se le puede orar, se le pueden elevar oraciones, y que esa persona responde las súplicas. Y acá en la gráfica podemos ver a San Isidro Labrador. Fue canonizado en 1622, es decir, que de ahí en adelante se le dijo al mundo que podían honrarlo, adorarlo y elevarle oraciones, porque era un Dios menor. San Isidro Labrador. Interesante que en la cultura griega está Deméter, diosa de los cultivos y la fertilidad, y en la Iglesia Católica Romana encontramos a San Isidro Labrador, que es el que se encarga de dar la cosecha y de hacer que la tierra sea fértil. Esto es bien interesante porque cuando yo empecé a estudiar todo esto me llevó a cuando yo tenía 8 o 7 años quizás, que tengo memoria. Vivíamos en el campo, y estando en el campo había una fecha especial, un día que en el momento no recuerdo, y era el día de San Isidro Labrador. Y entonces había algo que se hacía entre toda la vereda. La vereda es el territorio donde hay diferentes terrenos, fincas, parcelas de tierra. Y es que cada persona de cada finca llevaba lo mejor de su tierra. Yo recuerdo que la gente llevaba yucas tremendas, grandísimas, racimos de plátanos inmensos, llevaba lo mejor de su tierra, arracacha, frijol, de lo que cultivaba llevaba lo mejor. Y se hacía en comunidad. Recuerdo que se reunían en la escuela, porque yo fui varias veces estando pequeño, y entonces se hacía comida para todos para celebrarle la fiesta a San Isidro Labrador, que era el santo que le daba fertilidad a la tierra. La misma cultura de los griegos introducida. Yo alcancé a participar de todo eso. Terrible. Luego viene algo muy interesante. Encontramos nosotros, por ejemplo, un montón de santos. Aquí encontramos a San Juan en la gráfica. Encontramos a San Juan
encontramos a San Martín de Porres o Porras, San José, encontramos a San Antonio de Padua. Y este San Antonio de Padua, bien interesante, y les voy a comentar algo ahora acerca de ellos. Santa de Italia, Santa Rita, San Pablo, San Espedio. Este San Espedio es bien interesante también. San Nicolás, el mismo Papá Noel. Y ahí seguimos nosotros encontrando diferentes santos que la Iglesia Católica ha canonizado. Encontramos a Santa Juana de Arco, encontramos a Santa Clara de Italia, encontramos a Santo Tomás de Aquino, encontramos a San Lázaro, encontramos a Santa Bárbara y hay un montón de santos. Si ustedes supieran los cientos de santos que la Iglesia Católica ha canonizado a través de más de 1300 años, es increíble. O sea, se han canonizado cantidad de personas a las que hoy en día, al igual que los griegos, la gente en esta tierra los honra, les paga penitencias y les oran. Ahora, hay muchísimos santos, al igual que en los griegos, demasiados santos. Y aquí encontramos algo interesante en la gráfica. San Espedio. San Espedio. Este San Espedio es bien interesante, fue canonizado en 1629, pero vivió en el tiempo de Diocleciano, es decir, más o menos como para el año 280-295, y Diocleciano era emperador del Imperio Romano. Ahora, ustedes pueden ver en la gráfica y ven que este San Espedio, santo de la justicia, tiene una cruz en su mano. Y si ustedes pueden ver, está vestido como soldado. ¿Por qué? Porque es un santo que la Iglesia Católica canonizó, pero ni siquiera era cristiano, era romano. Y es bien interesante que Diocleciano en el año 295 empezó una persecución que duró 10 años sobre el cristianismo y mató a cientos de cristianos literalmente, porque veía el cristianismo como una amenaza para su imperio. Y este San Espedio era un comandante, un gran soldado de su ejército que mataba a cristianos. Y el hecho de que tiene la cruz en su mano no es porque fuera cristiano, sino todo lo contrario. Porque destruía, mataba, perseguía cristianos. Por eso podemos ver la cruz en su mano. Y ustedes pueden ver su vestidura y está vestido con una capa romana y todo su traje es una armadura romana. Así que este San Espedio es el santo de la guerra, el santo que hace justicia sobre todo aquello que no se somete a Roma. ¡Qué increíble! Y hay gente que le clama a él. Luego encontramos aquí en la cultura griega a Ares, dios de la guerra. Entonces, noten qué interesante esto, que toda la cultura griega está en la Roma papal. Luego encontramos nosotros acá a San Antonio de Padua. Y este es un santo bien interesante, fue canonizado en mayo 30 de 1232. Y este San Antonio de Padua se lo muestra con un niño en sus brazos, que supuestamente es el niño Jesús. ¿Por qué se lo muestra con un niño en sus brazos? Bueno, porque este San Antonio de Padua dice que a él se le apareció el niño Jesús. Y que como se le apareció el niño Jesús le daba revelaciones de lo que debía hacer, y por eso se lo muestra con un bebé en sus brazos, que aparentemente es el niño Jesús. Pero este santo es el santo de los pobres, este es el santo de los panaderos, es el santo de las personas
que trabajaban en construcción, armando tiendas. Es el santo de toda la gente de escasos recursos. ¿Por qué se lo canonizó? Bueno, porque era un católico que hacía muchas obras. Así que después de que murió, ahora este santo San Antonio de Padua se le conoce y se le adora por todo el mundo como el santo de los pobres. Pero es interesante que los griegos también tenían una diosa, la diosa de la pobreza, que se llamaba Peña, diosa de la pobreza. Qué interesante, toda la cultura griega reunida en una iglesia que el libro de Apocalipsis me dice que está embriagando al mundo con sus doctrinas falsas. Muy interesante. Luego encontramos a Hestia en los griegos, diosa del hogar y de la cocina. Esta Hestia es la diosa del hogar, la diosa de las cocineras, la diosa que le da sabiduría, por así decirlo, a la ama de casa para hacer sus trabajos a tiempo, para atender a sus hijos, cocinar, hacer todos sus oficios. Hestia, la diosa del hogar, por eso tiene una llama en su mano, símbolo de que es la protectora de las amas de casa, de los hogares. Pero también encontramos nosotros en la doctrina católica a Santa Marta, diosa de la cocina. Así que a Marta, ¿recuerdan a Marta, la hermana de Lázaro? Bueno, a Marta también se la canonizó, ella nunca lo supo, pero a ella se la canonizó porque Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada. Así que a Marta se la adora en la Iglesia Católica como la santa de la cocina, de los quehaceres, la santa a la que le pueden orar las amas de casa y pedir cuando están atareadas con sus oficios en casa. Qué interesante cómo ha ido toda la cultura griega, ha ido permeando y permeó completamente el cristianismo. Y vamos a mirar algunas cosas interesantes en otro estudio acerca de la cultura griega. Exactamente cuando me toca a mí el estudio del leopardo de las 4 cabezas, voy a enfocarme en algunas cosas bien interesantes de la cultura griega, que todo el cristianismo está hoy, casi que sin excepción, son unos pocos los que no creen en eso, pero todo el cristianismo, evangélicos, luteranos, católicos, recibieron esa doctrina de los griegos. ¿Por qué es importante comprender todo esto? Bueno, porque en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1 al 2, nos dice algo interesante. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que la Escritura me dice que Jesús, cuando murió, resucitó al tercer día, pero dice que subió y se sentó a la derecha de Dios Padre como sumo sacerdote y ministro del santuario, me dice en el libro de Hebreos 8. Así que Jesús está ministrando. La pregunta es, ¿por qué ministra Jesús? ¿En favor de quiénes ministra Jesús? Bueno, en favor nuestro. Así que Jesús, luego que sube y vence acá en la cruz del Calvario y derrota a Satanás en la cruz del Calvario, sube al cielo y se presenta ante el Padre como ministro, como intercesor en el santuario celestial por los pecadores. Para ampliar un poco esto, nos dice lo siguiente en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Aquí nos habla de una manera más amplia. Nos habla de una manera más amplia de qué es lo que hace Jesús y cómo es que Jesús es ministro del santuario y por qué está ministrando a la derecha, a la diestra del Padre. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora acá me dice que el ministerio de Jesús en el santuario consiste en ser nuestro abogado. Jesús está abogando por nosotros.
Jesús está intercediendo por nosotros ante el Padre. Quiere decir que cada vez que un cristiano en esta tierra se arrodilla y le pide perdón al Padre por sus pecados, Jesús dijo que todo lo que pidiéramos al Padre debíamos pedirlo en su nombre. Por eso cuando oramos siempre lo hacemos al terminar en el nombre de Jesús, porque esas oraciones ascienden al Padre, pero Jesús es quien intercede para que esas oraciones puedan llegar ante el Padre, porque Él es nuestro abogado. Y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que el abogado nuestro, el que intercede, el que nos defiende delante del Padre, el que defiende nuestra causa porque pagó por nuestros pecados y nos justifican en su sangre, es Jesús. Así que cuando nosotros o cualquier ser humano en esta tierra tomamos otros intercesores para llegar a Dios, estamos removiendo a Jesús como ministro del santuario. La cultura griega que permeó la cultura católica lo que está enseñando es que Jesús no es el intercesor. Al adorar a los santos, quitamos a Jesús del santuario celestial. Rechazamos a Jesús como intercesor nuestro, como abogado por nuestros pecados, para que interceda ante el Padre, y ahora colocamos a un mortal, a alguien que ha muerto, que no tiene vida, como nuestro intercesor. Eso es lo que hace esta doctrina: remover a Jesús del santuario y quitar su ministerio del santuario celestial. Dice algo muy interesante en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, al que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que Jesús está como intercesor. Y cuando usted, amigo y hermano católico, le dirige una oración a cualquier santo, usted está removiendo a Cristo como intercesor delante del Padre. Y está colocando a alguien que no tiene vida, a alguien que no tiene poder, a alguien que no puede interceder por usted ante el Padre. No permita que nadie le quite el derecho de tener a Jesús como intercesor en el santuario del cielo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es bien interesante todo esto, porque a través de la cultura griega, todo este sistema doctrinal falso fue introducido en la Iglesia Católica Romana. Y hoy en día miles y miles de personas, cuando echan una cosecha, todavía le claman a su santo. No le clame al santo, no tiene vida. Y tal vez hasta se le dé la cosecha, porque Satanás tiene poder, la Escritura dice, para hacer descender fuego del cielo a la vista de los hombres. Tal vez hasta la cosecha se le dé buena y recoja mucho dinero, mucho trigo al venderlo. Clámele al Dios del cielo en el nombre de Jesús, que es el único intercesor entre Dios y los hombres. Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino en el de Cristo Jesús. No existe San Isidro, ni tampoco Deméter. No existe San Antonio de Padua, ni tampoco Peña, la diosa de los pobres entre los griegos. San Antonio de Padua, el dios de los pobres entre los católicos romanos. Y muchos, con sinceridad y de buen corazón, tal vez, porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, adoren estos santos, pero el Señor dice que no tienen vida, que solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre.
En el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 6, se nos dice algo muy, pero muy interesante, y para mí esto es muy importante. Apocalipsis capítulo 13, versículo 6. En Apocalipsis 13, 6 se habla de un poder religioso al que Dios le llama la bestia. Y le llama la bestia porque es un poder que no razona. Es un poder que destruye. Las bestias no piensan. Las bestias no razonan. Las bestias no tienen temor de Dios. Y a este poder en Apocalipsis 13, del versículo 1 en adelante, se le llama la bestia. Pero dice algo interesante de este poder religioso al que se le llama la bestia y que en Apocalipsis 17 se le llama la gran ramera que embriaga a las naciones con sus doctrinas. En Apocalipsis 13:6, hablando de la bestia, se dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Qué interesante que dice que esta bestia está blasfemando del nombre de Dios, porque ha creado muchísimos dioses. Dice que blasfema de su nombre, de su tabernáculo, de su santuario y de los que moran en el santuario. Ha colocado miles de intercesores entre Dios y el hombre acá en la tierra, echando por tierra el santuario celestial y el ministerio de Cristo como sumo sacerdote e intercesor nuestro delante del Padre. Es interesante todo esto porque la Escritura nos dice en Job 7:9 que los muertos nada saben. Job 7:9 al 10. Como nube que se desvanece y pasa, así el que desciende al sepulcro. El que desciende al sepulcro es como una nube que se desvanece y pasa. No subirá de allí. Escuchen bien esto. Dice que no subirá del sepulcro. No va a subir a ningún lado, ni al cielo, ni a ninguna parte. No volverá más a su casa, ni su lugar volverá a reconocerlo. Así que Job 7:9 al 10 me dice que cuando una persona muere, no volverá a su casa a reconocerla. Pero dice algo interesante, dice, no subirá de allí, no puede ir al cielo. El que está muerto, la Escritura dice que está muerto hasta que venga Jesús por segunda vez y nos resucite para vida eterna. No se puede adorar a un muerto, no se puede colocar como intercesor a un muerto. Son fábulas griegas. Y la gente se aterra y dice, oiga, pero la gente, ¿cómo los griegos creían en todo esto? Bueno, pues la Babilonia moderna también cree en esto, porque tiene la misma cultura griega. Tiene la misma forma de religión de los griegos. Nos continúa diciendo en el libro de Job, capítulo 14, versículo 10 al 12. En cambio el hombre muere y desaparece. Perece el hombre, ¿y dónde estará? Como se evaporan las aguas en el mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace. No vuelve a levantarse. Mientras exista el cielo, no despertará ni se levantará de su sueño. Qué interesante pasaje, porque acá me dice que el hombre que yace en el sepulcro, dice que nuevamente se evapora como las aguas en el mar, y el río se agota y se seca. Así pasa con el que muere. Dice, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Mientras exista el cielo, no despertará ni se levantará de su sueño. Quiere decir que solamente una persona cuando muere se va a levantar para dos cosas. Primera, cuando venga Jesús para recibir la vida eterna y ahora sí ser llevado al cielo y morar con Él por toda la eternidad en la Nueva Jerusalén. O segundo, Apocalipsis 20, después de los 1000 años, para recibir el castigo y morir eternamente. Amigo católico que me escucha, no se deje engañar por doctrinas falsas. El Señor ha dado claridad en su palabra para que nadie sea engañado. No necesitamos ser engañados. No necesitamos seguir las tradiciones de los hombres cuando tenemos la palabra del Dios Altísimo, que nos enseña paso a paso lo que es la verdad. No crea en la misma doctrina griega que enseña
que los hombres pueden convertirse en dioses e ir y morar en el Olimpo de los dioses, porque tal cosa es un engaño. Nos sigue diciendo en Levíticos capítulo 19, versículo 31. Levíticos 19, 31. No recurráis a los que evocan a los muertos, ni busquéis a los adivinos para contaminaros con ellos. Qué interesante esto. Levítico me dice, no recurráis a los que evocan a los muertos, ni busquéis a los adivinos. ¿Saben quiénes son los que evocan a los muertos? Los que le oran a San Isidro Labrador, a San Pablo, a San Pedro, a San Juan, a la misma Virgen. Bueno, la Virgen fue una mujer santa. Pablo fue un hombre santo. Pedro fue un hombre santo. Pero la Escritura enseña que ellos están muertos y que solamente van a resucitar cuando venga Jesús por segunda vez para darles su recompensa, la vida eterna. Pero no se les puede adorar, porque no están en el Olimpo. Eso enseña la doctrina griega, que hay seres humanos que van al Olimpo de los dioses. La Escritura enseña que el que muere está dormido, y finalmente, cuando venga Jesús y haga sonar la trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces se les concederá la dicha de vivir eternamente con Cristo Jesús. Nos sigue diciendo, Deuteronomio 18, versículo 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Todo eso es hechicería de los griegos, hechicería de la Babilonia moderna. Pero dice algo interesante, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ahora, qué interesante que me dice la Escritura que consultar a los muertos es una abominación para con Dios. Así que orarle a un muerto, colocar a un muerto como intercesor delante del Padre, dice que es una abominación. Ahora, me parece bien interesante esta palabra que nos dice que la adoración a los muertos es abominación, porque es la misma palabra que se utiliza en Apocalipsis. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 17. Quisiera leer exactamente en el versículo 5. Hablando de esta iglesia, de este poder religioso grande que embriaga a las naciones, dice, y en su frente un nombre escrito en misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras. ¿Por qué se la llama madre? Porque tiene hijas que enseñan sus mismas doctrinas. La madre de las rameras, y luego dice algo, y de las abominaciones de la tierra. Y consultar a los muertos es una abominación que dice el Señor que Él aborrece. Pero quisiera que leamos exactamente en el versículo 4. Da unas características de esta mujer, de esta iglesia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas. Es una mujer, una iglesia muy rica, que tiene poder mundial y tiene muchísimo dinero y perlas. Pero ahora sigue diciendo, y tenía en su mano un cáliz, una copa de oro, llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahora, noten que esta mujer, a la que se le llama en el versículo 5, madre de las rameras,
y de las abominaciones de la tierra, dice que tiene en su mano una copa y con esa copa dice que embriaga a los moradores de la tierra. Y entre esas abominaciones, porque son muchísimas, y vamos a estudiarlas a través de estos 40 días de profecía, esta mujer tiene una doctrina que es una abominación para con Jehová, y es la doctrina donde hace que se consulte a los muertos. Acá en Colombia hay un santo muy conocido, a la que la Iglesia Católica le ha dado el título de santo, lo ha canonizado, y es San Gregorio. San Gregorio. Se le atribuyen muchísimos milagros, y es impresionante la gente que va a consultar a San Gregorio. Yo viví en una parte donde había una espiritista, que no se puede llamar de otra manera, que trabajaba con San Gregorio, y llegaba gente de todas las partes de Colombia y aún del extranjero para que se le hiciesen sus milagros. Y mucha gente era sanada de diferentes cosas, porque Satanás coloca su poder para sanar a las personas, para atribuirle poder a un muerto. Es bien interesante todo esto. Consultar a los muertos. San Pedro, San Pablo, San Espedio, Santa Bárbara, San Juan. Todos ellos, abominaciones delante de Jehová. Un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y me parece bien interesante todo esto porque hemos sido llamados en el libro de Apocalipsis, y termino con este pasaje. Creo que me pasé un poco del tiempo, pero bueno, era necesario comentar todo esto. En el libro de Apocalipsis 17, como ya leímos, se nos habla de la gran ramera a la que tiene un nombre escrito en su frente y es Babilonia. Pero en el libro de Apocalipsis capítulo 18 y exactamente en el versículo 4, Dios le hace un llamado a sus hijos que lo aman, que están en la Iglesia Católica y que son fieles a Él en lo que conocen, aunque estén engañados, pero son personas que tienen un corazón abierto a la influencia del Señor, que aman al Señor y que de pronto por ignorancia todavía adoran a los santos, adoran a María. El Señor les hace un llamado porque los ama demasiado. Y el Señor entregó a su Hijo, nuestro Padre Celestial entregó a su único Hijo para morir por católicos, por evangélicos, por adventistas, por todo el mundo. Esa sangre tiene poder para salvarnos a todos. Y el Señor a sus hijos sinceros en la Iglesia Católica, que le aman y que le sirven en lo que conocen, aunque no sea la verdad, les dirige este mensaje. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo, interesante, una voz del cielo, que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hay una sentencia contra esta iglesia, contra este sistema religioso que trae todas las enseñanzas de los griegos, y hay una sentencia, y es que van a caer plagas sobre la sede de este imperio de religión mundial. Y el Señor llama a sus hijos sinceros y les dice: salid de ella, pueblo mío. El Señor tiene pueblo allá. Y muchos de sus hijos sinceros, la gran mayoría, están aún en la Iglesia Católica, pero el Señor los va a sacar porque los ama, porque Él entregó su sangre por ellos. El llamado de Jesús para usted, amigo católico, es salir de ella. El llamado para usted, hermano adventista, que tal vez todavía está en las costumbres babilónicas y está colocando su confianza en Babilonia y en lo que usted tiene en su banco o en las cosas que tiene terrenales, o quizás en sí mismo
es salir de ella, pueblo mío. Amigo evangélico, para cada uno de nosotros hay un mensaje, y el mensaje del Señor es: salgamos de Babilonia, porque pronto vendrán las plagas. El Señor los bendiga. Espero que este tema haya sido de bendición para ustedes. Para mí lo ha sido, y los invito a que terminemos con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Permite que la luz no nos haga arrogantes, sino humildes. Te suplicamos por todos nuestros hermanos católicos que te aman, que te sirven, que Señor, aunque no conocen la verdad de tu palabra completa, Señor, quieren salvarse y quieren cambiar sus vidas. Por ello rogamos para que, Padre, tú los ayudes, ilumines sus mentes. Padre, te suplico también, te ruego, te imploro, por cada uno de nosotros, como adventistas del séptimo día, para que permitas que no seamos engañados por nuestros sentidos, en suficiencia propia, y que tengamos un concepto humilde de nosotros mismos. Danos tu bendición, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga, los esperamos mañana a la misma hora con más profecía. Nuestros padres se llamaron los valdenses, que sufrieron angustia y dolor, y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaban la santa ley de Dios. Y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaban la santa ley de Dios. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. A la batalla por nuestro Jesús, si venceremos, Cristo muy pronto